Bueno, muchas gracias por la presentación. Gracias a Presid por este espacio y a ustedes por haber elegido este taller. Veo muchas caras conocidas. A los amigos, muchas gracias por estar. La idea es presentar en estos 20 y pico de minutos la base de datos del Laboratorio de Suelos de ACA. Tengo un desafío interesante por delante. Y antes que eso, voy a hacer algunas aclaraciones, algunos comentarios. ACA tiene 3 laboratorios de suelo. El principal está en Pergamino, en el norte de Buenos Aires. Tenemos uno en el sur de Buenos Aires, en Tres Arroyos. Y también con la cooperativa de Hernando, uno en el centro de la provincia de Córdoba. Yo les voy a mostrar las muestras de suelo de 16 años, del año 2000 a 2015 inclusive. Son algo más de 700 localidades que recibimos muestras de suelo y un poquito más de 130.000 muestras, lo que equivale, si uno hace, digamos, un equivalente de 50 hectáreas por muestra en promedio, a un poco más de 6 millones de hectáreas. Las muestras provienen no solamente de productores de nuestro sistema cooperativo de ACA, sino también recibimos muestras de otro tipo de productores, digamos, asesores, empresas, así que, digamos, está bastante bien representado. Y son todas muestras superficiales, que es donde más tenemos información, digamos, ¿no? Las muestras son todas del perfil, digamos, 0 a 20 centímetros, aunque recibimos muestras de subprofundidades, pero digamos, la mayor cantidad de muestras son superficiales, que es donde más se hace muestreo de suelos. Voy a mostrar estos parámetros que ustedes ven acá, algunos muy conocidos por ustedes, materia orgánica, pH, capacidad de intercambio, algunos más de fertilidad actual y después también micronutrientes. Estos mapas se hicieron con este programa, que es un programa, digamos, un ArcView-GIS 10.2, que lo que hace es, digamos, poner en un mapa la información que uno le carga. Voy a mostrar valores promedio y esos valores están ponderados, digamos, por el número de muestras de cada una de las localidades donde recibimos estas muestras de suelo. Ahora voy a hacer un pequeño comentario con respecto a eso. Y la georreferencia de las muestras es la localidad. No son muestras que están georreferenciadas lote a lote, campo por campo, sino que la georreferencia es la localidad donde recibimos esa muestra. Yo quería hacer un comentario con respecto al promedio y la moda o valor más frecuente. Ustedes están viendo un gráfico de frecuencia de valores de fósforo del sur de la provincia de Buenos Aires, de la zona de Tres Arroyos, más de 7.000 muestras. Y fíjense que la curva no es normal, la distribución de la curva esa no es normal, sino está sesgada hacia la izquierda. ¿Y qué es lo que pasa ahí? El valor promedio son 13 partes por millón de fósforo miligramo por kilo. Ese es el valor promedio, pero en realidad el valor más frecuente, o la moda, son 9 partes por millón. Y esto en fertilidad pasa frecuentemente, donde la distribución de los datos, en este caso fósforo para el sur de Buenos Aires, no tiene una distribución normal, sino está sesgada. Y en realidad lo que le quiero decir con esto es que yo al mostrar promedio estoy de alguna manera sobreestimando la fertilidad de los mapas que les voy a mostrar. De alguna manera, siempre el promedio tendemos a sobreestimar un poco la fertilidad. Es lo que le pasa al productor cuando muestrea. Cuando el productor muestrea de manera convencional, normalmente tenemos más posibilidad de sobreestimar la fertilidad de que subestimarla. Y por último, y ahora sí el primer mapa, estos son, digamos, los puntos donde recibimos muestras. Yo les decía, más de 700 localidades. Tenemos una muy buena, digamos, cantidad de datos en lo que es la región núcleo, centro de Córdoba, centro de Santa Fe, también lo que es el sudoeste de Buenos Aires, La Pampa, y el sur de Buenos Aires, y con un poquito de menos datos lo que es, si quieren, el sudeste, y lo que es la zona, más que todo este de Entre Ríos. Bueno, ya con el primer mapa, esto es materia orgánica. Todos los mapas están hechos iguales, con los colores del semáforo, color más, digamos, rojo,
naranjita, más bajo, verde claro, verde oscuro, más alto, para que se entienda bien. En este caso, siempre a la izquierda, les estoy poniendo la cantidad de datos involucrados. Fíjense, materia orgánica, más de 130.000 datos. Y acá están todos los años. Los 16 años de datos están todos compendiados en este mapa. Y bueno, es un mapa clásico de materia orgánica. Fíjense que de oeste a este, sobre todo explicado por la textura, la materia orgánica va de menor a mayor, y tenemos los datos más altos en la provincia de Entre Ríos, con valores promedios que casi llegan al 4%, y de norte a sur, tal vez el factor más importante sea, en este caso, la temperatura, que hace que, digamos, tengamos valores más bajos en el norte de materia orgánica o de carbono, y valores más altos en el sur y sudeste de la provincia de Buenos Aires. El fósforo, un nutriente esencial, digamos, para nuestros cultivos. Y acá les voy a mostrar varios mapas seguidos de fósforo. En este primer caso les muestro el mapa de fósforo con todos los datos. Y ustedes pueden ver, bueno, que hay una zona muy importante, digamos, valores promedio, ¿no? Hay una zona muy importante en una buena parte de la provincia de Buenos Aires, sur de Santa Fe, departamento de Constitución, sudeste de Córdoba, y bueno, Entre Ríos, con valores bajos o muy bajos, y en la medida que nos vamos hacia el norte y hacia el noroeste, digamos, de este mapa, hacia la cuenca lechera, digamos, Santa Fe, Córdoba, ahí los valores son de buenos a muy, muy buenos. Bueno, ¿qué significa, por ejemplo, para tomar un ejemplo del departamento de Río Segundo, en el centro de la provincia de Córdoba? ¿Qué significa, digamos, un valor verde oscuro en este caso? Significa que el promedio son 34 partes por millón, por lo menos de las muestras que tenemos nosotros, y que más del 80% de las muestras tienen más de 20 partes por millón de fósforo. Es decir, una zona con un alto porcentaje de muestras con niveles todavía de fósforo altos o muy altos. Si hago este mismo análisis y me voy a Pergamino, el promedio son cerca de 15 partes por millón, y ahí la distribución es bastante distinta, mucho más compartida entre las diferentes escalas de fósforo, y digamos, la escala más grande, digamos, la columna más grande es la de entre 14 a 20, pero ya tenemos un poquito más de 40% de las muestras por debajo de 14 partes por millón. Ustedes si recuerdan los niveles críticos de los diferentes cultivos, el nivel crítico para la soja, por ejemplo, está entre 12 a 14 partes por millón, para el maíz 16, para los cereales de invierno 18 a 20. Bueno, podemos ir viendo que hay muchas zonas donde los niveles de fósforo realmente están haciendo que la producción tenga merma en el rendimiento. Y por último, Tres Arroyos, en el sur de Buenos Aires. Ahí hay más de 7.000 datos. Y bueno, Tres Arroyos y alrededores, fíjense cómo un 70% de los casos, 7 de cada 10 lotes, están por debajo de 14 partes por millón. Ahí la situación del fósforo realmente es preocupante. Bueno, yo tenía una serie de datos de 16 años y bueno, analicé un poquito ahora cómo ha sido la dinámica del fósforo. Es un periodo que para el suelo es relativamente corto, si pensamos en la edad de los suelos pampeanos. Yo acá estoy tomando 16 años y estoy comparando la serie de datos 2000 a 2005, 6 años de datos, más de 40.000 muestras, y la serie de datos, el quinquenio 2011-2015. Y este es el mapa, y fíjense cómo hay algunas zonas donde se ve claramente en este periodo corto de tiempo, 10 años, cómo han mermado el nivel de fósforo. Todo lo que es, digamos, este de La Pampa, sur de Córdoba, la zona, digamos, centro-oeste de Santa Fe y alguna zona también del sudoeste y sudeste de Buenos Aires. Bueno, dejamos fósforo y pasamos al nitrógeno como nitrato.
Este es un dato muy dinámico en el suelo, es una medida que le llamamos de fertilidad actual. Y bueno, lo primero que hice es también mostrarle o poner el mapa con todos los datos de nitrógeno. Estas son muestras, les repito, son muestras 0,20. Y bueno, tenemos valores de muy bajos a muy altos. Equivalente nitrógeno, ese rojito de ahí, son menos de 12 kilos de nitrógeno. Ese naranja que ustedes ven ahí son 20 kilos de nitrógeno promedio, 30 kilos lo amarillo, 44 kilos, más de 50 kilos de nitrógeno. Esto es lo que muestra este mapa cuando uno pone todos los datos y todos los años y todos los lotes, cultivo de invierno, de verano. Ahí está todo metido, digamos, ¿no? Pero bueno, igualmente uno cuando ve estos datos dice, bueno, más de 50 kilos, pongámosle 60 kilos de nitrógeno, contra 20 kilos de nitrógeno, la diferencia son 40 kilos. En equivalente urea son 90 kilos de urea. No es poco, y estoy tomando solamente 0 a 20 centímetros. Si hubiera tomado, digamos, hasta los 60 centímetros, la diferencia sería aún mayor. Hay mucha diferencia. Y después es interesante, ¿qué pasó un año puntual? Este es el año 2009, obviamente hay mucho menos datos, porque es un año solo, pero si ustedes recuerdan, la campaña 2008-2009 fue una campaña seca. Los cultivos no rindieron, en términos generales. Fíjense nitrógeno y nitratos, el año 2009. Quedó todo en el suelo. Y los análisis del suelo que se hicieron, digamos, en el año 2009, antes del trigo y la cebada y antes de los cultivos de verano, maíz y sorgo, reflejaron que había mucho nitrógeno. Hemos llegado a medir en el suelo, hasta los 60 centímetros, una asesora del sur de Buenos Aires llegó a medir hasta 150 kilos de nitrógeno por hectárea, y le daba que no tenía que fertilizar ese año el trigo. Y bueno, en algún momento nos pusimos a charlar y bueno, como que quedó la anécdota porque no nos creía. Volvió a mezclar algunos lotes puntuales y efectivamente tenía los 150 kilos de nitrógeno. Y le tuvo que decir a su asesorado, al productor, este año no fertilice los trigos porque el nitrógeno está. Y ese año el trigo le rindió, sin poner un kilo de urea, le rindió 5.500, 6.000 kilos. Y a la inversa, un año como el 2002, el nitrógeno, la campaña 2001-2002 fue muy buena, y como esta es una medida de fertilidad actual, tiene una alta variabilidad en el suelo, ¿qué pasó? Quedó poco nitrógeno en el suelo al año siguiente, y digamos, este mapa muestra que digamos, el contenido de nitrógeno en general de los lotes era medio a bajo a muy bajo. Algo de azufre de sulfatos. También es una medida bastante dinámica en el suelo. De alguna manera el azufre, la dinámica del azufre está bastante emparentada con lo que es la dinámica del nitrógeno y obviamente con el contenido de materia orgánica de los suelos. Estos son todos los años, todos los datos. En general, digamos, los valores de azufre, salvo en algunas zonas puntuales, son de medios a bajos. Y también lo mismo, el año 2009, después de esa campaña 2008-2009 que hubo bajo rendimiento, también el azufre, en menor medida que el nitrógeno, pero el azufre mostró en algunas zonas valores de medios a altos. Bueno, para seguir analizando los datos, los valores de pH del suelo, potencial de hidrógeno, más de 120.000 datos, y acá lo que les muestro es un mapa solo, donde pueden ver que hay una zona que es la zona núcleo y también algo del centro-oeste de Santa Fe, que tiene valores promedios de pH más bajos, entre 5,5 y 6, donde predomina, digamos, valores ácidos de pH. En el norte de Buenos Aires, sur de Santa Fe, hemos medido en algunos casos puntuales, por ejemplo, digamos, cercano, digamos, al Paraná, en la zona de, digamos, de Ramallo, San Pedro, algunos valores de 5, 5,1 de pH. Es decir, ahí hay una zona, digamos, con suelos, digamos, medianamente ácidos, y de alguna manera esto está explicado
principalmente por la extracción de bases que ha habido en esa zona durante todos los años de agricultura, tanto los cultivos de grano como las pasturas. Algo de capacidad de intercambio catiónico. Ustedes saben que la capacidad de intercambio catiónico está relacionada, digamos, al contenido, a los coloides del suelo, a arcilla, materia orgánica. Y bueno, de alguna manera, esta capacidad de intercambio catiónico refleja eso. La zona más hacia el oeste, digamos, los valores de capacidad de intercambio catiónico son más bajos, y hacia el este, y sobre todo Entre Ríos, por el tipo de arcilla que tiene, y por la cantidad de arcilla que tiene, los valores son más altos. Les presento el mapa de calcio al lado de lo que es capacidad de intercambio catiónico, y como ustedes pueden ver ahí, hay alguna zona que, digamos, coincide que la capacidad de intercambio catiónico por la textura del suelo es baja, y también el contenido de calcio de esa zona también es bajo. En el caso de magnesio, también lo mismo, al lado está la capacidad de intercambio catiónico por su relación que tienen estos cationes, estas bases con ese parámetro del suelo. Y de alguna manera acá aparecen algunas áreas puntuales, digamos, en función de esta escala que elegí yo, aparecen algunas áreas puntuales, digamos, con niveles de magnesio bajo. Bueno, y por último, el potasio relacionado con la capacidad de intercambio catiónico, y acá, digamos, aparece valores en general bastante altos de potasio. Los suelos nuestros pampeanos, por el material que les dio el origen, que es el loess, son muy ricos en potasio, y solamente, digamos, aparecen valores bajos, digamos, en lo que es, digamos, Entre Ríos y noreste de Santa Fe. Bueno, ya vamos terminando. Les he pasado por ahí muchos mapas a cierta velocidad. Yo que los conozco los puedo ir más o menos siguiendo. Bueno, espero que ustedes también. En este caso les presento un micronutriente que es el zinc, que es un microelemento esencial para todos los cultivos. Fíjense que acá el volumen de muestras es menor. Todos los años tenemos cerca de 14.700 muestras. Y cuando vamos a ver el contenido de zinc en los suelos, vemos que realmente hay un área muy importante, digamos, con niveles promedios de zinc de bajo a muy bajo. El nivel crítico para lo que es zinc, estamos en 1 parte por millón, y fíjense que hay muchas zonas, sobre todo si vemos centro-sur de Córdoba, zona núcleo, sobre todo, digamos, sudeste de Córdoba, perdón. Digamos, centro-sur de Santa Fe, y también lo que es el este de La Pampa y sudoeste de la provincia de Buenos Aires. Realmente es un microelemento que, por los análisis de suelo que tenemos, tiene niveles, digamos, bastante bajos en una amplia zona. Y bueno, acá parecido a lo que hacíamos con el fósforo, fíjense en el caso del departamento de Río Cuarto, una zona maicera por excelencia, tal vez sea el departamento, bueno, en Córdoba le dicen departamento o el partido que produce más maíz en región pampeana. Y fíjense los valores de zinc, más del 90% de las muestras con valores de zinc por debajo de 1 parte por millón. Hoy el productor en esa zona está agregando zinc a los cultivos, sobre todo al maíz, que sabemos que es sensible a la deficiencia de este microelemento. Y bueno, los análisis de suelo de alguna manera están confirmando eso, que realmente hay deficiencias. Y bueno, otro ejemplo inverso, el partido de Alberti, en el norte de la provincia de Buenos Aires. Fíjense que acá el promedio es 1,3 partes por millón, y cerca un poco más de, digamos, o cerca de 1/3 de las muestras estarían por debajo de 1 parte por millón, que es el nivel crítico para lo que es zinc. Y por último, este microelemento que es el boro, también esencial para los cultivos. Las leguminosas requieren mucho de este microelemento y son sensibles a la deficiencia de este microelemento.
Y su dinámica, digamos, también está más emparentada a lo que es el nitrógeno y el azufre. Y bueno, hay distintos contenidos de boro en el suelo promedio, zonas donde el contenido es muy alto, como sur de Córdoba, digamos, y oeste de Buenos Aires, también acá, digamos, oeste de Buenos Aires, sudoeste, y muchas zonas donde el contenido es medio o bajo. Y lo mismo acá, aunque hay pocos datos también, digamos, campaña 2009, después de haber tenido una campaña pobre 2008-2009, fíjense cómo el boro, un nutriente, digamos, con una dinámica parecida a lo que es nitrógeno, muy relacionado a materia orgánica, cómo aparecen niveles de boro muy altos en la campaña 2009. Quiere decir que los cultivos que se hicieron el año anterior no tomaron el boro del suelo y el mismo quedó y fue, digamos, de alguna manera mensurado por los análisis de suelo que se hicieron ese año. Bueno, como para ir terminando, creo que estoy bastante bien en tiempo. Algunos comentarios finales. La dinámica en el suelo del elemento o parámetro define su mayor o menor variabilidad. Cuando uno muestra este tipo de mapas, está mostrando diferentes parámetros de suelo, parámetros más estables, como puede ser el carbono, la materia orgánica del suelo, parámetros que, digamos, varían más en el mediano plazo, como puede ser el fósforo, y otros parámetros que tienen mucha dinámica en el suelo, como es el caso del nitrógeno o el boro. Hay que de alguna manera tener en cuenta eso antes de analizar una serie de datos y sacar conclusiones. Este compendio de información, digamos, creemos que es valioso, nos permite de alguna manera realizar algún seguimiento de la fertilidad de los suelos y anticiparnos alguna deficiencia de algún nutriente. El caso del microelemento zinc es un nutriente donde ya nosotros desde el laboratorio venimos, digamos, detectando deficiencias ya hace varios años, y eso nos permitió, no lo cuento hoy porque es una cuestión de tiempo, pero nos permitió ya hace 7, 8 años, desde acá, hacer algún desarrollo puntual para, de alguna manera, contrarrestar esa deficiencia. Y hemos hecho algún trabajo, por ejemplo, tratando semilla de maíz con zinc. Hemos hecho también algún trabajo en ensayos y desarrollo de productos sólidos, fertilizantes con zinc. De alguna manera te permite anticipar e ir viendo, digamos, las deficiencias de nutrientes que van apareciendo. Y por último, digamos, este tipo de mapas también permite mostrar en diferentes ámbitos, como puede ser o ámbitos educativos, de gobierno, asesores, productores, digamos, el estado de fertilidad de los suelos, para poder tomar acciones de acuerdo, digamos, a lo, digamos, que va pasando en los suelos y cómo evoluciona esa fertilidad. Bueno, de mi parte, muchas gracias y espero sus preguntas. Bueno, ahora me ha cansado el micrófono, pero ¿hay alguna pregunta? Hola, Roberto, ¿qué haces? ¿Roberto? Sí. Ah. Che, tengo 2 preguntas. Sí, ya lo veo acá, sí. Decime, Fernando. La primera era, ¿viste cuando mostraste los kilos de nitrógeno de más o menos unos rangos, ¿no? ¿Cuáles son los kilos que están viendo ustedes en maíz, trigo y maíz tardío? Esa es la primera pregunta. Para tener una idea nomás. Los kilos... El nitrógeno, vos transformaste en kilo de nitrógeno los nitratos a 0,20. Sí. Mostraste todo junto. Pero, ¿qué diferencia hay entre...? Esa primera pregunta que haces vos es la que nos hacen, digamos, nos llaman por teléfono al laboratorio y nos dicen cómo vienen los nitratos. ¿Más o menos sería esa? Sí. No, digamos, en términos promedio, en general, digamos, para el cultivo de trigo, en general uno encuentra entre 30 a 60 kilos, y para el cultivo de maíz entre 50 a, bueno, los cultivos ahora, digamos, tardíos hasta
80, 100 kilos en términos generales, promedios. Pero un poco nos pasa lo que yo mostré ahí en los mapas, digamos, es muy variable el contenido de nitrato. Yo te hacía este comentario, es muy común que los asesores, digamos, antes de la siembra, digamos, de los cultivos de invierno y los cultivos de verano, llamen al laboratorio y pregunten, che, ¿cómo vienen los nitratos este año? ¿Bien, mal, alto, bajo? Es lógico porque está relacionado a humedad, temperatura y de alguna manera siempre hay alguna tendencia, pero siempre les decimos, digamos, que esto es lote a lote y hay que mostrar como para saber el contenido. Cheno, y lo otro que te quería preguntar era, en los últimos años, ¿cómo viene la cantidad de muestras de zinc que entran en el laboratorio? ¿Viene más intenso o se ha mantenido bueno constante? No, viene creciendo el análisis de zinc, digamos, sobre todo en los últimos 4 o 5 años, digamos, se están haciendo más determinaciones. Y en general, digamos, en líneas generales, digamos, se viene sumando más determinaciones a la muestra de suelo. Antes, digamos, los primeros años de laboratorio, para ahí se pedía materia orgánica, pH, fósforo y algo más, y hoy lo que estamos viendo en general es una tendencia a incluir algún micronutriente, alguna capacidad de intercambio de algún catión, bueno, como que están empezando a profundizar los análisis de suelo. No sé si te respondí el tema del nitrógeno, Fernando. ¿Está bien? Sí, maíces tardíos en general se encuentra más en el suelo por una cuestión obviamente de temperatura. Digamos, el piso está cerca de 60 y hay lotes que tenemos 100, 110 kilos, 120 kilos, depende mucho el lote. Hola Roberto, muy buena tu presentación. Te quería preguntar qué evolución viste en pH en toda la serie. Sí, yo no lo presenté a los mapas. Nosotros tenemos esos 16 años, digamos, los tenemos todos los datos por quinquenio o año por año. Y digamos, en pH en estos 15, 16 años no se ve algo muy claro, por eso no lo presenté. Y simplemente, digamos, lo que les mostré es el mapa general, donde en general las muestras, digamos, de la zona, digamos, ahí se veía bien núcleo, están los valores de pH más bajos, norte de Buenos Aires, sur de Santa Fe, sudeste de Córdoba y toda esa zona, digamos, que costea, digamos, en Santa Fe al Paraná. No, yo los datos que vi, los mapas que vi, no se ve una evolución clara en cuanto a pH, en cuanto a disminución de pH. Roberto. Sí. Vos por ahí mostraste la evolución en los promedios, tomando el 2000, 2005 y la parte final. Yendo a un lote, un establecimiento en particular, teniendo datos del año 90 o lo más largo posible y lo actual, a una rotación normal y sin fertilizar soja, por ahí coincidís que como otros especialistas que prácticamente nos estuvimos comiendo una parte por millón de fósforo por año de agricultura. Sí, digamos, ese dato va a estar en función de alguna manera de las entradas y salidas que tengas de tu lote, de ese sistema, ¿no? La salida sabemos del sistema, sabemos que es la extracción por parte del cultivo, en función de esa rotación y los rendimientos que hayas tenido, es la salida que tiene el sistema y el aporte es el fertilizante. Si en ese caso no fertilizar la soja, bueno, seguramente dentro de tu balance del sistema, la soja esté, digamos, aportando la parte más, si se quiere, negativa, digamos, porque el balance ahí es totalmente negativo. Está buena tu pregunta porque de alguna manera, digamos, el mapa que yo muestro de lo que es fósforo, y si uno analiza, digamos, los cultivos pampeanos y cómo se fertilizan la dosis y el fertilizante que venimos utilizando los últimos años, digamos, realmente el que hace más ruido por extensión y porque no lo estamos fertilizando como se debe es la soja. Es el gran responsable de la disminución que hemos tenido, digamos, por lo menos los últimos 20, 25 años del fósforo en región pampeana. ¿Alguna pregunta más? Te hago una yo, ya que quería Dale preguntarte algo. Si estás viendo un aumento en la cantidad de muestras que están ya
georreferenciazo, digamos, separando partes de lotes versus muestra compuesta de lote, digamos, un lote con una muestra que mezclando todo, digamos, estás viendo que está empezando el productor a mostrar de esa manera. Sí, está empezando a mostrar primero, sí, ¿no? Sí. En cuanto a muestreo en general, hubo digamos, y los laboratorios lo sabemos bien, porque lo hemos vivido. Digamos, veníamos creciendo, digamos, en intensidad de muestreo en general, hasta 2009, 2010, un poquito más, y después, digamos, hubo un pequeño descenso, por las cosas que todos sabemos, digamos, en general, menor uso de tecnología y de insumos. Y el último año y medio, 2, digamos, hay un crecimiento, digamos, en el muestreo de suelos, y también estamos viendo esa tendencia que se empieza digamos, a separar ambientes dentro de los lotes, en 2, en 3, en 4, y eso también lo estamos viendo en el laboratorio ya hace varios años. Digamos, tuvo ese quiebre, digamos, de esos 2 años de que de alguna manera eso disminuyó, pero ahora hoy está aumentando de nuevo el muestreo en general, el clásico, y también el muestreo más hacia muestrear ambientes, digamos. Sí. ¿Una pregunta? Te iba a hacer otra yo. ¿Qué tal, Roberto? Buenas tardes. ¿Cómo te va? Volviendo un poco a zinc, nombraste valores umbrales de 1 parte por millón. Eso se sabe bastante que es más que nada para maíces. Quería saber si tienen algún avance con los otros cultivos, más que nada soja y trigo. Esa es una. Y otra sería, en el caso de encontrar deficiencias, ¿con qué fuentes y en qué momento tienen por ahí los mejores resultados? Sí, en cuanto al nivel crítico, digamos, lo que hay publicado es en maíz, el nivel crítico de 1 parte por millón, y entiendo que hace poco, digamos, ese nivel de crítico de 1 parte por millón también se está utilizando en otras redes de ensayos para trigo y para soja, y está entre 0,8 a 1 parte por millón, digamos, no varía mucho en función de si es trigo o si es soja, digamos, está en ese rango, digamos, 0,8 a 1 parte por millón. Sabemos que en el suelo, digamos, hablar de un nivel crítico puntual, eso, digamos, en agronomía no se da, en realidad uno dice 1 parte por millón porque es fácil de explicar, pero en realidad hablamos de rango crítico, digamos, ¿no? Así que podés usar perfectamente ese, entre 0,8 a 1, para cualquier cultivo. Y en cuanto a respuesta, en el caso del zinc y fuentes, hay distintas alternativas. Nosotros en ACA hemos hecho algún desarrollo con alguna fuente tratando la semilla de maíz, con muy buenos resultados agronómicos. Respuestas promedio de 600, 700 kilos por hectárea. Hoy, desde nuestra planta, digamos, de Pergamino, estamos tratando algunos híbridos con este producto que tiene este microelemento, el zinc, más algún otro nutriente. Y también hay fuentes sólidas. Nosotros también en ACA tenemos una fuente sólida que combina fósforo, nitrógeno, azufre y el microelemento en una mezcla química, una excelente fuente. También funciona muy bien. Y también está una posibilidad también de agregarlo vía líquida, con soluciones nitrógeno, azufre, más el zinc. Así que hay alternativas para poder aplicarlo. Si la deficiencia es muy severa, tal vez con la aplicación solo a semilla no te alcance y tengas que recurrir también a una fuente, a complementar eso con una fuente sólida o líquida. ¿Una otra pregunta? Hola, ¿qué te iba a hacer yo recién? No, quería saber si en el caso de algunos productores que ya verificaron que los muestreos de su suelo le dieron bastante bajos y empezaron a fertilizar más fuerte, si empezás a ver en los muestreos, empezás a encontrar que algunas situaciones se revierten ante la fertilización, digamos, otros productores que bien mejores datos de suelo habiendo aplicado esa tecnología, ¿no? Sí, eso lo vemos en el laboratorio. Nosotros tenemos clientes que nos mandan muestras desde que está el laboratorio y bueno, conocemos algunos de sus lotes, también cómo vienen rotando los campos y cómo vienen fertilizando, y se va viendo una mejora que es paulatina, lenta, pero se va viendo mejora en, digamos, no solamente con la fertilización, sino, digamos, ¿no? Los 3 pilares de la sustentabilidad de los suelos, ¿no? Que es la siembra directa, el fertilizante y la rotación. Todo eso en conjunto hace que de a poco vayan
mejorando algunas variables de suelo, como el fósforo y también en algunos, digamos, lotes que vienen también de muchos años de directa, se ve también en el contenido de carbono. ¿Alguna pregunta más? ¿Algo que nos quieras agregar? No, me parece que... No sé si hay alguna otra consulta, alguna pregunta. Alfredo. ¿Cómo ves, Roberto, la difusión de los análisis del suelo? Porque estamos siempre cazando en el zoológico. Hay un grupo de productores que hace el trabajo y si aparecen nuevos productores, nuevas cuentas, o si tenés en estos últimos 2 años donde la tecnología empezó a valer. Sí, es una herramienta que en general el asesor, el productor sabe que es una herramienta útil, de un costo, digamos, relativamente bajo o muy bajo, pero lo que hace falta es también mucha extensión, digamos, mucha educación, no solamente al productor, sino también al asesor. Lo vemos en el laboratorio, digamos, muchas veces los técnicos, los asesores, tienen los datos pero no saben interpretarlos. Entonces, si vos tenés el dato, la información, no sabés interpretarlo y cómo usarlo, casi que lo mismo que no tenerla. Entonces, me parece que, por más que parezca algo que, digamos, que se cae de maduro, digamos, hay que seguir haciendo mucha extensión y mucha educación en el tema de muestreo, diagnóstico, análisis de suelo, y a asesores y también a los productores. Hay que seguir, digamos, demostrando, digamos, que de alguna manera, digamos, es una herramienta que te sirve para hacer diagnóstico y después tomar decisiones que te ayuden a tener buena rentabilidad. ¿Alguna otra pregunta? Hola Roberto, mi nombre es Sofía y te quería consultar con respecto a todo el tema de muestreo de suelos. Si lo ves que está relacionado a algún cultivo en particular, digamos, si se muestrea más para lo que es trigo, para lo que es maíz, si está asociado a algún tipo de cultivo. Y por otro lado, ver también si está asociado más a productores más tecnificados, más de punta, si los productores medios también lo hacen, qué hay con productores más chicos o que usan menos tecnologías. Sí, en cuanto al cultivo, digamos, yo tengo que dividir las muestras de suelo, pensando en tu pregunta, digamos, que recibimos por cultivos de invierno, trigo y cebada básicamente, comparado con cultivos de verano es más o menos 50 y 50. Lo que pasa es que, bueno, el trigo por su superficie, hace unos años atrás, era muy importante. En época mayo, junio, realmente eran digamos, meses muy fuertes de laboratorio, que hoy son meses relativamente más tranquilos. Pero más o menos es mitad y mitad, digamos, entre cultivos de verano y cultivos de invierno. Sí, entre cultivos de verano se muestrea mucho más para maíz que para soja. Todavía la soja se la muestrea relativamente poco y se la fertiliza también relativamente poco o nada. Y la otra pregunta que me hacías era... Si lo ves más asociado a productores de punta, si los productores que usan... Sí, está asociado tal vez al asesoramiento que tenga el productor, más allá de la escala. Si está acompañado de un asesor, sea de una agronomía independiente, de una cooperativa, digamos, de alguna manera, ahí vemos que usa más esta herramienta, digamos, ¿no? Y la usa no solamente un año puntual, sino que, digamos, la repite en los diferentes lotes y de manera continua, digamos, ¿no? Sí. Gracias. No, nada. Bueno, ¿alguna pregunta más? Creo que estamos en tiempo, así que le damos las gracias a Roberto y bueno, les agradecemos por haber concurrido a este taller.
Bueno, muchas gracias.